El régimen de la información es una nueva forma de gobierno. La infocracia plantea que la democracia está siendo reemplazada por un sistema donde el flujo y control de la información, más que el debate público y la participación ciudadana, define el ejercicio del poder. Todos hemos escuchado hablar de las distintas formas de gobierno que han existido, tales como la monarquía, la aristocracia, la oligarquía, presidencialismo, parlamentismo, tiranía, los principados, el imperialismo y la democracia y más. En su libro Infocracia, Byung-Chul Han examina cómo es que la sobrecarga de información y la proliferación de datos están transformando la democracia en una infocracia. Para Han, vivimos en una sociedad donde la información fluye constantemente a través de redes digitales, lo que ha cambiado la forma en que se ejerce el poder. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano que fusiona los modos de pensar y de filosofía oriental con el pensamiento crítico alemán y que se ha convertido en una figura representativa en cuanto a crítica de la sociedad contemporánea se refiere. Es considerado uno de los filósofos contemporáneos más influyentes en el ámbito occidental. En la década de 1980 se trasladó a Alemania para estudiar filosofía, literatura comparada y también teología. En esta etapa se doctoró en filosofía por la Universidad de Friburgo con una tesis sobre Martin Heidegger. En la actualidad es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Berlín. Para empezar con este desarrollo, Byung-Chul Han nos habla del régimen de la información, el cual explica que mediante el procesamiento de datos y el empleo de inteligencia artificial se determinan de modo decisivo los procesos tanto sociales, económicos y políticos. Esto es contrario al régimen de disciplina que Michel Foucault caracteriza por la explotación de los cuerpos y las energías. En el régimen de la información, los medios de producción ya no son el factor decisivo para llegar al poder. Para Han, vivimos en una sociedad donde la información fluye de manera constante a través de las redes digitales, lo que ha cambiado la forma en que se ejerce el poder. En el régimen de la disciplina, los humanos son entrenados para convertirse en ganado laboral y utiliza el aislamiento como medio de dominación. Por ello, el panóptico, con celdas aisladas unas de otras, es la imagen representativa de este régimen. En cambio, para el régimen de la información, el aislamiento ya no es aplicable, porque aquí se explota precisamente la comunicación, fenómeno que en el panóptico disciplinario pues no se da. Resulta imperativo citar el estado de vigilancia que George Orwell plantea en su novela de 1984. El Gran Hermano garantiza una visibilidad constante. La eficacia del panóptico disciplinario consiste en que sus internos son conscientes de la vigilancia, tanto así que la interiorizan. El régimen de información se rige por los siguientes principios topológicos. Los cierres se sustituyen por aperturas, las celdas de aislamiento por redes de comunicación y las discontinuidades se desmontan en favor de las continuidades. La tecnología de la información digital hace de la comunicación un medio de vigilancia. El smartphone es en sí mismo un instrumento que explota la libertad y la comunicación. Esto debido a que de hecho no nos sentimos vigilados, sino más bien libres. Paradójicamente es esta sensación de libertad la que garantiza la dominación. En el régimen de la información, las personas mismas son las que se esfuerzan por ser visibles. No son obligadas. Se posicionan de manera voluntaria frente al reflector. Son las personas mismas las que colocan los grilletes al comunicar y producir la información. Existe una autoexplotación. Los influencers son venerados como modelos a los que seguir, asumen el rol de inductores o motivadores. Se muestran a sí mismos como una especie de salvadores donde los seguidores serían los discípulos. Para Byung-Chul Han, los medios de comunicación funcionan como iglesias donde el like es el amén, compartir es la comunión y el consumo es la redención. Toda una Eucaristía digital. En contraste con la intocable pantalla del Gran Hermano, la pantalla táctil inteligente hace que todo esté disponible y que sea consumible. Para el régimen de la información, la libertad no significa actuar, sino hacer clic. Esto es, consumir. Y el consumo y la revolución son mutuamente excluyentes. Gustave Le Bon, en su libro de Psicología de las masas, habla del alma de la masa, la cual unifica las acciones de la misma. En cambio, en el régimen de la información se aísla a las personas. Incluso cuando se reúnen no forman una masa, más bien forman enjambres digitales que no siguen a un líder, sino a sus influencers. El habitante del mundo digitalizado ya no es nadie, es mejor dicho, alguien con un perfil. La infocracia no solo implica una abundancia de información,
sino también un cambio en cómo se estructura y controla el poder. A diferencia de la democracia clásica, donde el poder se legitima mediante elecciones y representación, en la infocracia, el poder se ejerce a través de algoritmos, datos y manipulación de la opinión pública. La información se convierte así en un recurso clave para influir en decisiones, comportamientos y preferencias, lo que tiene como resultado una erosión de la capacidad crítica y del debate racional. En los primeros tiempos de la democracia, el libro era el medio determinante. Existe una relación entre el libro y la esfera pública democrática. Sin la imprenta, no hubiera existido un periodo de ilustración que hiciera uso de la razón. Una cultura que está determinada por la impresión de libros genera que haya un orden coherente y regulado de los hechos y también de las ideas. Hahn brinda un ejemplo bastante ilustrativo de esto. Para ello, situémonos en el siglo XIX, específicamente en el año 1854, fecha en que se dio el debate de Abraham Lincoln y Stephen Douglas. Este evento fue un duelo dialéctico en el que el primer turno, al cargo de Douglas, duró aproximadamente 3 horas, para lo cual Lincoln también tuvo 3 horas para responder. Posterior a la respuesta de Lincoln, Douglas volvió a hablar durante 1 hora. Lo sorprendente aquí es la capacidad de concentración que tenía el público, la cual era extraordinaria. Los medios de comunicación electrónicos destruyen el discurso racional que ha sido determinado por la cultura del libro. Se produce así una mediocracia, que no es otra cosa más que el declive de la esfera pública democrática causada por los medios de comunicación. En oposición al público lector, la audiencia televisiva está expuesta al peligro de la inmadurez, dado por el hecho de que el mundo producido por los medios de masas es una esfera pública solo en apariencia. Los razonamientos del público lector son desplazados por el intercambio de gustos y las inclinaciones del consumidor. Es así que la mediocracia somete la política a los medios de masas. Para Neil Postman, en su obra Divertirse hasta morir, se ha pasado del conocimiento a la distracción, lo que conlleva un deterioro del juicio y hunde a la democracia en una crisis. El entretenimiento se vuelve el supremo mandamiento al que también se somete la política. La televisión fragmenta el discurso. A diferencia del estado de vigilancia totalitaria del Gran Hermano de Orwell, tenemos una pantalla de televisión donde la gente no está vigilada, más bien está entretenida. El medio de dominación ya no son el dolor y la tortura, sino el entretenimiento y el placer. En Un mundo feliz, de Aldous Huxley, se controla a la gente proporcionándoles placeres. Por ello, para Hahn, esta descripción social está en muchos aspectos más cerca de nuestro presente que el estado de vigilancia de Orwell. Avanzando en el tiempo, podemos decir que la telescreen y la pantalla de televisión han sido sustituidas por la touchscreen. Por ello, el nuevo medio de sometimiento es el smartphone. En el régimen de la información, las personas ya no son espectadores pasivos, se convierten en emisores activos. Se encuentran constantemente produciendo y consumiendo información. Nos adentramos en un frenesí comunicativo adoptando formas adictivas y compulsivas. Para ello, Hahn va más allá de Postman y presenta la fórmula del sometimiento. Nos comunicamos hasta morir. En la era de los medios digitales, la esfera pública está amenazada por la difusión y multiplicación viral de la información, es decir, una infodemia, la cual es un término que a mediados de 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud enunció en una de sus observaciones. No solo combatimos una pandemia, dijo, combatimos también una infodemia. Aquí habría que hacer unos ajustes, puesto que hablar de infodemia es dotar a un fenómeno social de parámetros médicos, el cual es tema para otra discusión. El hecho es que la racionalidad requiere tiempo, lo cual en la sociedad contemporánea donde sufrimos un constante bombardeo de información es imposible, sumado al hecho de que la comunicación afectiva se ha impuesto ante la comunicación racional. Este cortoplacismo general de la sociedad de la información no favorece la democracia. Veámoslo así, la racionalidad requiere tiempo, las decisiones racionales se preceden por una reflexión, la cual también lleva tiempo, y es esta temporalidad la que distingue a la racionalidad. En cambio, en la sociedad de la información sencillamente no hay tiempo para la acción racional. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones con la coerción del tiempo encima? La sociedad de la transparencia es la sociedad de la información. Recurrimos a la inteligencia, la cual tiene una temporalidad distinta. La acción inteligente se orienta hacia las soluciones y éxitos a corto plazo. Se afirma entonces que en la sociedad de la información ya no se puede hablar de un comportamiento racional, sino de un comportamiento inteligente. Sumado a todo esto, y como había anticipado, la comunicación afectiva también está amenazando la racionalidad discursiva. En la comunicación afectiva no son los mejores argumentos los que prevalecen, sino la información con mayor potencial de excitación. Así, las fake news se concretan en atraer la atención más que los hechos,
Un solo tweet, con una noticia falsa o con información descontextualizada, puede ser más efectivo que un argumento bien fundamentado. La infocracia produce un tipo de vigilancia sutil pero omnipresente. Las personas constantemente conectadas y generando datos son objeto de un control que no se percibe como opresivo, pero que reduce la libertad real. En este contexto, la verdad se convierte en algo relativo, ya que la sobreabundancia de información puede generar confusión y fragmentación, debilitando el espacio público y el discurso democrático. La información desde el espacio privado va hacia otros espacios privados. Deja de lado el espacio público donde se da origen a la argumentación y contraargumentación. Los espacios del discurso son reemplazados por cámaras de eco, donde todo lo que suena es nuestra propia opinión, nuestro propio sesgo ideológico. Sin la opinión del otro se necesita una opinión contraria que sirva de contraste. Sin la posición del otro la opinión no es discursiva, sino dogmática y doctrinaria, lo cual a su vez genera infoburbujas que mediante el uso de marketing digital esparcen las opiniones por la red. La publicidad o propaganda política en el microtargeting, que es donde dicha propaganda llega personalizada, es un ejemplo de la psicopolítica, el cual es un concepto que introduce Byung-Chul Han para hablar del mecanismo de dominación de la era moderna y que está basado en la seducción. Pero este es un tema que necesita desarrollarse con más calma. Por ahora quedémonos con la idea de que somos piezas que consumen información y que la información no es equivalente a tener verdad. Vivimos en tiempos en que el tener razón es más importante que comprobar los hechos. No hay una búsqueda de la verdad. En términos de Kant, esto nos describiría como una sociedad inmadura al no poder configurar una opinión crítica sobre el mundo. La comunicación afectiva se impone ante la racional puesto que tiene mayor atención. Adoptamos un comportamiento autopropagandístico e incluso, diría Han, de autoexplotación. No compartimos en búsqueda del consenso o la verdad, lo que deriva en una guerra de identidades o lo que es lo mismo, una guerra de opiniones. Por ello la democracia se hunde en una jungla de información que se vuelve impenetrable. Todo esto hace que se vuelva necesaria no solo la capacidad de razonar, sino también, y aún más importante, la disposición de aprender. La búsqueda de la verdad se ha basado en el discurso socrático, buscando indicios en contra o a favor de una opinión que sostenemos como cierto, criticando hechos, argumentos y contraargumentos. Esto es cada vez más difícil debido al tsunami comunicativo e informativo al que estamos inmersos, y también al avance inexorable de la digitalización del mundo. Escuchar es un acto político que genera nosotros, pero en la comunicación digital solo nos escuchamos a nosotros mismos, como si de una cámara de eco se tratara. ¿Cuál es nuestro concepto de libertad? ¿Tener capacidad de elegir? ¿Poder dar clics? La mayoría de las veces, aunque no nos demos cuenta, las opciones que nos presentan son limitadas y además manipuladas, lo cual da la sensación de libertad. En el mundo actual, donde existen estos aires de libertad que sentimos y creemos nos ofrece el anonimato del Internet, otorgamos una gran cantidad de información sobre nuestros gustos, opiniones, deseos, prioridades, hábitos, preocupaciones y hasta estados de ánimo. Por ello somos más transparentes que anónimos. Para el Larry Pariser, la personalización algorítmica de la red está destruyendo la democracia. La nueva generación de filtros de Internet se fija en lo que parece que a usted le gusta, basándose en cómo ha sido de activo en la red o qué cosas o personas le gustan, y saca las conclusiones pertinentes. Las máquinas pronosticadoras crean y van refinando de manera continua una teoría sobre nuestra personalidad y predicen lo siguiente que probablemente queramos hacer. A esto que Larry Pariser llamó efecto burbuja cambia de manera fundamental el modo en que accedemos a las ideas y por supuesto también a la información. Cuanto más tiempo paso en Internet, más se llena mi filtro burbuja de información que me gusta y que a su vez refuerza mis creencias. Puesto que el filtro corta el paso a otras informaciones, solo me muestran aquellas visiones del mundo que están en armonía con la mía. De este modo, el filtro burbuja nos enreda en un bucle de ego permanente. La personalización de Internet hace que tanto nuestro mundo como nuestro horizonte de experiencias sean cada vez más pequeños y, claro, limitados. Por lo que la esfera pública democrática, que es donde se identifican y abordan los problemas comunes, se va volviendo menos relevante. Byung-Chul Han encuentra un punto débil en esta teoría del filtro burbuja, el cual es que la desintegración de la esfera pública democrática no es un problema puramente técnico. Ya existe un autoadoctrinamiento y la autopropaganda fuera de la red, porque, en palabras del autor, estamos ante una narcisificación de la sociedad, la cual nos hace sordos ante la voz del otro. La crisis de la democracia es provocada entonces por la desaparición del otro y la incapacidad de escuchar. Definitivamente, estamos en tiempos donde encontramos una erosión de la verdad. Estamos frente a un fenómeno patológico de la digitalización porque es justo la digitalización lo que erosiona lo fáctico. Vivimos en una época donde las personas estamos bastante informadas pero también desorientadas. Esto es debido a que la información no tiene una capacidad orientativa, es aditiva y acumulativa, además de justamente formar cúmulos de información que no es otra cosa más que basura informativa. Vivimos en una sociedad donde hay información con ausencia de sentido. Vivimos en una sociedad de la transparencia. Hoy, los algoritmos reemplazan a los relatos ideológicos.
Pero esto es numérico, en realidad no relata nada. Al respecto de esto hay que mencionar que colocar a los datos en el centro de las cosas se le conoce como dataísmo. Byung-Chul Han expone a los dataístas como aquellos que ven en el Big Data y la inteligencia artificial un equivalente funcional de la esfera pública discursiva. Bajo este esquema, el discurso se sustituye por los datos. A la forma de racionalidad que prescinde de la comunicación y del discurso, Han la llama racionalidad digital. El problema aquí es que la inteligencia articula, no razona, más bien computa, de igual manera que algoritmos sustituyen a los argumentos, los cuales se optimizan por un proceso maquinal en vez de mejorarse en el proceso discursivo. La racionalidad digital sustituye el aprendizaje discursivo por el machine learning. Es así que los algoritmos imitan a los argumentos. La principal preocupación de esta teoría conductista de la información es la desaparición de la esfera privada. Los dataístas imaginan una sociedad que pueda existir por completo sin la necesidad de la política existente. La política entonces será sustituida por una gestión de sistemas basados en datos. No importa si lo que se nos presenta es real o no, o tiene un sustento o está tergiversada. Ni tampoco si son fake news, lo crucial es ponerlo en marcha. La cantidad y la velocidad a la que circulan estas falsas noticias está hecha para rebasar la capacidad de abstracción en tiempo récord. No existe persona humana que pueda leerse todo ese cúmulo de información y aquí es donde encontramos la trampa, puesto que no se tiene la oportunidad de procesar ni de razonar lo que se nos ofrece. Por ello el problema con la Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos y otros términos de la era digital que se jactan de tenernos comunicados y conectados entre todos, es que se han convertido en todo menos en lo que debería ser la comunicación, puesto que no comunicamos aquello que es cierto y que se pueda sostener con argumentos racionales. ¿Cómo no va a ser cierto si piensan lo mismo que yo? En el vaivén de información que ofrecemos, también nos rebota una cantidad colosal de información, basada en nuestras preferencias sobre cualquier cosa que pueda existir y hasta no existir. Este exceso de información es imposible de procesar para la capacidad humana. Este fenómeno, cuando se apodera de la esfera política, provoca distorsiones masivas en los procesos democráticos. Esto es, la infocracia. Para generar una opinión y enfrentarnos a la discusión con alguien desconocido en las redes sociales, tendremos que generar un discurso y argumentar. Y para eso no existe tiempo en el mundo de la viralidad, pero siempre tendremos la seguridad de que, bajo el régimen de la información, en nuestra burbuja algorítmica, todo sucede tal y como lo estamos pensando. La digitalización es diametralmente opuesta a la facticidad. La digitalización debilita la conciencia de los hechos y de la facticidad. La total productibilidad es una característica esencial de la fotografía digital. Pensemos en la fotografía analógica, la cual certifica al espectador el ser de lo que realmente existe. Algo así como esto ha sido o esto es ahora. Esto cambia con la fotografía digital, puesto que ésta destruye la facticidad como verdad. En cambio, produce una nueva realidad que no existe. La realidad es que hay agentes que trabajan para que escuchemos la misma idea en un loop infinito a través de cada me gusta, a través de cada compartida y a través de cada comentario que vertimos en memes, reels, TikToks, etc. Las imágenes no argumentan ni justifican nada. Aunque creamos que estamos en libertad, hoy vivimos presos en una caverna digital. Estamos encadenados a la pantalla digital. A diferencia de la caverna platónica donde la intoxicación procede de las imágenes narrativas míticas, en la caverna digital se nos mantiene atrapado mediante la información. La luz de la verdad se apaga por completo puesto que no existe un exterior en esta caverna digital. En la sociedad de la información postfactual, la verdad se desintegra en aquel polvo informativo que es arrastrado por el viento digital. Esto nos termina convirtiendo en expertos de todo y de nada. Un día sabemos todo sobre Barbie, más tarde sobre el conflicto Palestina-Israel, a minutos sobre lo que pasa en Venezuela o sobre las declaraciones de actores políticos. Es así que ahora cientos de personas colocan información o desinformación y temas principales que generan conversación en Internet. Por medio de recursos digitales como memes, fake news, anuncios, reel, etc., se camina hacia cumplir el objetivo de llegar a los usuarios, adueñándose de la opinión y de la conciencia colectiva. Esto es más que información elegida al azar con mensajes específicos. Las fake news son informaciones que pueden ser más efectivas que los hechos. Lo que cuenta es el efecto a corto plazo. La eficacia sustituye a la verdad. La infocracia ha participado en procesos electorales de todo el mundo, como el caso de Cambridge Analytica y la campaña de Donald Trump. Para el caso de México existen agencias digitales como Victory Lab, la cual es conocida por difundir fake news y crear tendencias en Twitter, ahora X. A modo de cierre, el libro de Byung-Chul Han, Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, brinda una lectura novedosa y en más de un sentido accesible al problema de la democracia en la era de Internet. Se trata de un libro que puede ayudarnos a reflexionar sobre la política, la acción colectiva y el uso que los movimientos sociales pueden hacer de las plataformas digitales y el Internet en un mundo donde el nuevo régimen es el régimen de la información.